¿Está Estados Unidos en las profecías bíblicas? ¿Será que la Biblia ya preveía el surgimiento de esta superpotencia mundial? ¿O todo esto no es más que una especulación moderna? En los últimos siglos, muchos predicadores, escritores e incluso políticos han sugerido que Estados Unidos desempeña un papel central en el fin de los tiempos. Algunos afirman que el país es la Babilonia profética, descrita en el Apocalipsis. Otros dicen que Estados Unidos es la nación protegida por las alas del gran águila, mencionada en el libro de Daniel. También hay quienes identifican a líderes estadounidenses como posibles anticristos o piezas clave en el escenario de la gran tribulación. Pero, ¿tienen sentido estas interpretaciones? ¿Realmente hablaban los profetas bíblicos sobre Estados Unidos o estamos forzando conexiones que no existen? En el video de hoy, vamos a profundizar en este tema, explorando el origen de estas teorías, sus bases bíblicas, o la falta de ellas, y el verdadero propósito de las profecías. Si abrimos la Biblia y buscamos el nombre Estados Unidos, es evidente que no encontraremos nada. Al fin y al cabo, las Escrituras fueron escritas miles de años antes de la fundación de la nación estadounidense. Pero, ¿significa eso que Estados Unidos no está de ninguna manera previsto en las profecías? Bueno, algunos argumentan que la Biblia contiene códigos o alusiones ocultas a eventos futuros, incluido el surgimiento de grandes imperios como Roma, Gran Bretaña y, por supuesto, Estados Unidos. Esta idea se basa en la creencia de que Dios reveló de antemano toda la historia humana a través de los profetas, y que, de alguna manera, los eventos de los últimos siglos ya estaban registrados en las páginas sagradas. La cuestión es, ¿cómo ven esto los estudiosos? Los intérpretes bíblicos más tradicionales afirman que las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento estaban directamente vinculadas a los pueblos y eventos del contexto histórico en el que fueron escritas. Es decir, cuando Daniel habla de imperios o Juan describe naciones en el Apocalipsis, se está refiriendo a los reinos de su tiempo o a los que surgirían poco después. Por otro lado, los defensores de la visión dispensacionalista futurista dicen que la Biblia revela no solo los imperios antiguos, sino también potencias modernas que desempeñarán papeles cruciales en el fin de los tiempos. Y es aquí donde Estados Unidos entra en la discusión. Pero, ¿cómo comenzó esta idea? ¿Acaso los primeros cristianos veían a Estados Unidos como parte de las profecías? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Estados Unidos se ha vuelto tan presente en las interpretaciones proféticas modernas? Después de todo, durante siglos de la historia de la Iglesia, nadie hablaba de esto. Entonces, ¿de dónde surgió esta idea? Todo comenzó en el siglo XIX, con el surgimiento de una corriente teológica llamada premilenialismo dispensacionalista. Ese nombre complicado no es más que una forma específica de interpretar las profecías bíblicas, especialmente aquellas sobre el fin de los tiempos. El dispensacionalismo fue popularizado por un hombre llamado John Nelson Darby, un teólogo británico que creía que la historia de la humanidad estaba dividida en diferentes dispensaciones o eras, en las cuales Dios trataba con la humanidad de maneras distintas. Darby defendía una lectura literal y futurista de las profecías, lo que significa que veía muchos de los eventos descritos en libros como Daniel y Apocalipsis como acontecimientos futuros y aún por cumplirse. Pero el gran impulso para la popularización de estas ideas vino con la Biblia de referencia Scofield, publicada a principios del siglo XX. Esta Biblia contenía notas al pie que guiaban al lector a hacer conexiones entre las profecías bíblicas y los eventos de la política mundial contemporánea. ¿Y adivina dónde se convirtió en un éxito? Exactamente, en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una superpotencia global, con una influencia económica, militar y cultural sin precedentes. Esto llevó a que muchos teólogos y escritores cristianos comenzaran a preguntarse:
¿Será que Estados Unidos es el nuevo imperio profetizado en la Biblia? ¿Tendrá esta nación un papel especial en el plan de Dios para el fin de los tiempos? Libros como The Late Great Planet Earth, de Hal Lindsey, y la famosa serie Left Behind, ayudaron a popularizar aún más esta idea. Estas obras sugerían que Estados Unidos podría ser la Babilonia moderna, el gran imperio del Apocalipsis, o incluso el país que apoyaría al anticristo durante la Gran Tribulación. Pero, ¿tienen sentido estas teorías? Ahora que ya sabes cómo Estados Unidos entró en el radar de las interpretaciones escatológicas, vamos a explorar las teorías más populares que intentan conectar esta nación con las profecías bíblicas. Algunas son bastante conocidas, mientras que otras pueden parecer incluso extrañas, pero todas tienen algo en común: el intento de encontrar a Estados Unidos oculto en la Biblia. Primero, Estados Unidos sería la Gran Babilonia del Apocalipsis. Esta es una de las teorías más famosas. El libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 17 y 18, describe una entidad llamada Babilonia la Grande, un símbolo de poder, riqueza, corrupción e influencia global. Algunos estudiosos interpretan esta Babilonia como una referencia al Imperio Romano o a un sistema espiritual de rebelión contra Dios. Sin embargo, muchos teóricos modernos afirman que esta descripción encaja perfectamente con Estados Unidos, debido a su influencia económica global, cultura dominante como medios de comunicación, entretenimiento, moda y lujuria y materialismo presentes en la sociedad occidental. Citan pasajes como Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Pero es esto suficiente para afirmar que Babilonia es de hecho Estados Unidos? ¿O estamos simplemente forzando conexiones basadas en similitudes superficiales? 2. La teoría de la nación bajo las alas del águila. Otra teoría popular involucra el símbolo del águila, presente tanto en Daniel 7 como en Apocalipsis 12. En Daniel 7, el profeta describe una visión de 4 grandes bestias que representan reinos e imperios. Una de ellas tiene alas de águila. En Apocalipsis 12:14 se menciona una gran águila que da alas a la mujer, interpretada como Israel, para que huya al desierto y sea protegida durante un tiempo de persecución. Algunos interpretan estos pasajes como una referencia directa a Estados Unidos, ya que el águila es el símbolo nacional del país. La idea es que Estados Unidos podría ser un protector de Israel o desempeñar un papel destacado durante la Gran Tribulación. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos entienden estas imágenes como simbólicas, representando poder, velocidad o protección divina, y no una nación específica. Después de todo, el contexto original de estas visiones estaba mucho más ligado a imperios antiguos, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Tercero, el Nuevo Israel y el anglo-israelismo. Una teoría menos conocida, pero igualmente intrigante, es la del anglo-israelismo, que sostiene que los pueblos anglosajones, incluidos británicos y estadounidenses, serían descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Según esta visión, Estados Unidos formaría parte del plan divino para restaurar el Israel perdido y sería una especie de nación escogida en Occidente. El problema es que no hay evidencias históricas, arqueológicas o genéticas que respalden esta idea. Además, la Biblia nunca sugiere que las tribus de Israel serían reencarnadas en otras naciones del futuro. ¿Y qué tienen en común todas estas teorías? Parten del mismo supuesto, que la Biblia contiene códigos secretos sobre el futuro y que podemos descifrar esos códigos para entender eventos actuales. El problema es que, al hacer esto, corremos el riesgo de sacar los pasajes de su contexto original
y de leer en ellos lo que queremos ver, en lugar de lo que el texto realmente dice. Hermenéutica. La hermenéutica es el término utilizado para describir el método de interpretación de un texto, especialmente de las Escrituras. En el caso de la Biblia, la hermenéutica implica comprender el contexto histórico, cultural y literario de los pasajes, buscando el significado original que el autor quiso transmitir. El problema surge cuando, en lugar de dejar que el texto hable por sí mismo, las personas intentan encajar sus propias ideas en las Escrituras. Esto se conoce como eisegesis, el acto de insertar un significado en el texto, en lugar de extraer lo que realmente dice, que es la exégesis correcta. Cuando interpretamos la Biblia de forma apresurada o sensacionalista, corremos el riesgo de cometer errores graves, como ignorar al público original. Los profetas bíblicos hablaban directamente a las personas de su época. Daniel, por ejemplo, escribió para los judíos en el cautiverio en Babilonia. El Apocalipsis fue dirigido a las iglesias perseguidas del primer siglo. No considerar el contexto histórico. Los pasajes sobre imperios y naciones generalmente se refieren a reinos conocidos en ese tiempo, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Intentar aplicar esas profecías directamente a Estados Unidos es un salto interpretativo sin base sólida. Centrarse más en la especulación que en la revelación. El objetivo de las profecías bíblicas no es crear un mapa geopolítico del futuro, sino revelar el plan de Dios para la redención de la humanidad. ¿Por qué las personas caen en estas interpretaciones? Existen algunas razones por las cuales estas teorías ganan popularidad. La fascinación por el misterio revelado. A las personas les gusta la sensación de haber descubierto algo que otros no saben, como si hubieran descifrado un código secreto. Crisis globales y miedo al futuro. En tiempos de guerras, pandemias o inestabilidad política, crece el interés por explicaciones que ofrezcan una visión de lo que está por venir. Influencia de la cultura pop, películas, libros y series sensacionalistas sobre el apocalipsis alimentan aún más estas ideas, convirtiéndolas en parte del imaginario popular. El verdadero mensaje de la profecía bíblica no trata de identificar qué país representa a qué bestia o imperio. El enfoque está en algo mucho más grande: la soberanía de Dios sobre la historia y la certeza de que Cristo triunfará al final. Después de explorar tantas teorías e interpretaciones sobre el papel de Estados Unidos en las profecías bíblicas, llegamos al punto más importante: ¿cuál es el verdadero enfoque de la profecía? Si observamos atentamente la Biblia, veremos que toda profecía apunta a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el objetivo no es trazar un mapa geopolítico del futuro, sino revelar el plan redentor de Dios para la humanidad. El mismo Jesús dijo en Juan 5:39: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Esto significa que, cuando leemos sobre bestias, imperios o símbolos enigmáticos, el propósito final no es identificar un país moderno, sino entender cómo Dios está dirigiendo la historia para la glorificación de Cristo. Sí, la Biblia habla de imperios poderosos: Egipto, Babilonia, Persia, Roma. Todos tuvieron su papel en la historia. Pero, ¿qué pasó con esos imperios? Cayeron. Lo mismo aplica para cualquier nación moderna, incluidos los Estados Unidos. Por más influyente que sea hoy, el país es solo un capítulo más en la gran narrativa de la humanidad. Como está escrito en Daniel 2:21, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es decir, ningún imperio humano es eterno. El único reino que jamás tendrá fin es el reino de Dios. Es fácil dejarse llevar por el miedo cuando escuchamos sobre guerras, crisis económicas y teorías apocalípticas. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 3:20: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto significa que, independientemente de lo que suceda con cualquier país o gobierno, nuestra esperanza está segura en Cristo. El reino de Dios no se ve afectado por elecciones, guerras o colapsos económicos. Las profecías bíblicas no fueron escritas para generar ansiedad ni alimentar especulaciones sobre el futuro. Su propósito es fortalecer la fe de la Iglesia en tiempos difíciles, recordarnos la soberanía de Dios sobre la historia y conducirnos a la esperanza del regreso de Cristo. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿Estados Unidos está en las profecías bíblicas? Literalmente, no. Pero, al igual que cualquier otra nación en la historia, Estados Unidos está bajo el control soberano de Dios. Lo importante no es si una profecía habla directamente sobre un país, sino si nuestro corazón está enfocado en aquel que gobierna sobre todas las naciones. El verdadero gran evento que esperamos no es el colapso de una superpotencia ni la aparición de un nuevo imperio. Es el glorioso regreso de Jesucristo, cuando Él establecerá definitivamente su reino, con justicia y paz eternas. Maranata, ven Señor Jesús. Si te ha gustado este estudio y quieres seguir explorando temas bíblicos profundos, dale like, comparte con tus amigos e inscríbete en el canal. Deja tu comentario. ¿Qué opinas de estas teorías? ¿Ya habías oído hablar de ellas? Hablemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.